¿Qué va a pasar en las próximas internas? ¿Cómo se va conformando esta maqueta que es para las elecciones nacionales? ¿Cómo se van perfilando los candidatos dentro de los partidos? Hoy no está Ana María, así que tengo el placer de recibir a Caetano. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, viene rara la cosa, ¿no? Ya vamos a entrar en los detalles. Sí. Pero a ver, ¿cuál es tu visión a nivel general de este proceso? Una campaña rara. Una campaña que tiene procesos, situaciones inéditas, una campaña que incorpora cosas que ya se han anticipado en otras partes del mundo, pero que en el Uruguay no se habían vivido y que las estamos viviendo y que nos sorprende. Estás refiriéndote directamente, para no usar metáforas, al fenómeno Sartori y lo que implica desde el punto de vista conceptual. Alguien, un outsider de la política que llega, se integra y cambia presencia. Estoy pensando, por ejemplo, en que por primera vez tenemos lo que hoy se llaman los cisnes negros. Es un concepto que se repite mucho. Un cisne negro es algo muy raro, es algo muy disruptivo y es algo muy difícil de prever. Claro. Por lo general, la política uruguaya es una política muy previsible, una política muy tradicionalista, una política en donde, bueno, las innovaciones venían muy revestidas de tradición. Sí, y el margen de variabilidad era tan pequeño que no había nada que pudiera desconcertar o que replantear el sistema o la impronta de un político. Exactamente. Y aquí tenemos, bueno, por lo menos 3 cisnes negros puestos arriba. Bien, a ver. El primero, sin duda, Sartori. Claro. Algo inédito, no solo en la historia del Partido Nacional, que es un partido bicentenario, en la historia de la política uruguaya. Claro. El segundo, Guido Manini Ríos. En marzo, hasta marzo, el comandante en jefe del ejército, haciendo campaña política desde, bueno, febrero del 2015. Con los cuando primeros fue designado. Reclamos, sí, claro, cuestionamientos. Fue el primero que inició la campaña. Y hoy, en un partido nuevo, Cabildo Abierto, que no existía hasta abril, claro. marcando en las encuestas y marcando mucho más de lo que se había previsto. Y el tercer cisne negro, Novik. Edgardo Novik, un hombre de dinero, un empresario. Sartori creo que tiene más billetera. Pero ¿no hay una vinculación directa desde el punto de vista conceptual y estructural de estos dos candidatos? Hay una vinculación. No digamos que Novik es como el inicio o el germen, si se quiere verlo de esa forma, o la primera sintomatología de que nuestro sistema podría estar filtrado por personas con dinero que advenedizos de la política. Dinero y política siempre estuvieron juntos. Sí, claro. Y la gente de dinero, los ricos, sí, o los riquitos, como decía Damiani, siempre han hecho política, siempre han estado en la política, pero tras bambalinas. Claro. Ahora lo que tenemos es, bueno, millonarios que ponen arriba la billetera y que pierden escrúpulos. Y que pueden llegar a votar inesperadamente bien. Esto además se da en el contexto de una campaña donde 2 de los principales temas, el tema de la seguridad y el tema de la economía, están cambiando. No tanto el tema de la seguridad, que sigue siendo un tema presente, que sigue siendo un tema que tiende a favorecer a la oposición. Es un tema sin solución en algún sentido. Gobierne quien gobierne, el tema de la inseguridad, que es un tema contemporáneo, tiene que ver con muchos temas contemporáneos, va a estar presente. Es como nosotros de alguna manera hay que convivir entre seguridad y libertad. Claro. No hay ningún régimen que haya establecido en el mundo la eliminación de la inseguridad. Pero por otro lado, este tema que favorecía a la oposición en su réplica contra el gobierno se vincula con algo que sí no era previsto. Los tiempos
económicos no están coincidiendo con los tiempos políticos. Claro, de hecho el gobierno reconoce a través del ministro Astori que hay un decaimiento, para poner un término apropiado, del crecimiento económico en nuestro país, ¿no? Y algunos indicadores preocupantes. Porque si uno ve la tendencia larga de estos 15 años, bueno, sobre todo hasta el 2014, pero también en algunos sentidos desde el 2014, uno ve ciertas tendencias virtuosas dentro, sobre todo, de un contexto regional muy difícil. Claro. Pero ahora comienza a ver en el Uruguay, bueno, un estancamiento definido, y ya no solo por trimestre, sino en el año. Claro. Uno comienza a ver una caída fuerte de la inversión, una caída cada vez más sostenida del consumo, un desempleo, bueno, que está en un 8%, en la Argentina está en un 12%, pero no es consuelo. No es consuelo, y además preocupa en base a las perspectivas, iniciativas que sí se tuvieron y parámetros establecidos por el gobierno. Exacto. No se esperaba esta caída. Y el déficit fiscal, que no solamente no baja, sino que sube. Claro. Entonces, la economía, que siempre es un tema central en la campaña, naturalmente, y que hasta hace un año parecía que era un tema que iba a estar a favor de las chances del gobierno, hoy está cambiando. Y hoy tal vez sea el principal tema de disputa entre los partidos. ¿Y cómo puede incidir esto a nivel del votante? Mucho, mucho. Porque si la economía está bien, sobre todo en un contexto, bueno, de desaceleración económica, cuando uno mira a los vecinos y tienen la situación económica que tienen, si la economía está bien, más vale malo conocido que bueno por conocer. Pero si la economía comienza a tener problemas severos, bueno, la capacidad de persuadir a propósito de un cambio que mejore se vuelve mayor. Y esto hoy por hoy yo creo que es el principal problema del partido de gobierno. El principal problema del partido de gobierno es que el gobierno, a partir del balance de estos 15 años, puede mostrar muchas cosas. Un crecimiento sostenido durante más de una década. Sí, pero hoy los datos... Hoy los datos se le complican, porque este estancamiento económico comienza a herir mucho menos que lo que está pasando en la región, pero repito, eso no es consuelo, porque el votante vota por lo que está pasando en el Uruguay, comienza a herir ciertos avances sociales que el gobierno está manteniendo. Claro. No ha caído el salario real, pero la pobreza parece como que hemos llegado a un núcleo duro de pobreza que no se revierte. No se revierte, o sea, no prosigue esa tendencia virtuosa a abatir la pobreza. La indigencia está extraordinariamente baja, pero hay como la sensación de que este estancamiento económico pone al desnudo ciertos problemas también en el terreno de políticas sociales que deben cambiar, y pone en el terreno, bueno, otros marcos en donde no ha habido avances suficientes. Educación, hoy tú vas a tener un diálogo clave sobre uno de los temas centrales en el país, que es ciencia y tecnología, un tema central para cualquier proyecto de desarrollo, pero que en un Uruguay que requiere un cambio de matriz productiva mucho más central, y en el que también se ha visto estancamiento. ¿Vamos partido por partido? Claro que sí. Bueno, empezamos por el Partido Colorado, ¿te parece? Empezamos por el Partido Colorado. En el Partido Colorado, yo diría, la sorpresa es una actuación muy relevante de Ernesto Talvi. Yo debo reconocerlo, me ha sorprendido. Me ha sorprendido en el sentido de que le está dando competencia a un grande de la política uruguaya, claro, como el doctor Sanguinetti. Incluso una interna que parecía decidida a favor del retorno de Sanguinetti y de todo lo que significaba. Bueno, Ernesto Talvi, con una modificación importante de lo que era su marca programática. Ernesto Talvi, al frente de Ceres, tenía como un acercamiento simbólico al mundo empresista, al mundo de lo que podríamos llamar el liberal conservadorismo. Como candidato no ha sido eso. ¿Ha conectado con la gente, con sus bases? Ha conectado con la gente y ha conectado con lo que él quería conectar. Ha conectado con esa tradición vallista. Incluso hoy se dice que
el núcleo colorado más tradicional, sí, más duro, es el soporte de Sanguinetti. Pero ese núcleo que todavía, bueno, rodea circunda al Partido Colorado, aunque también está en otros lugares, de vallismo, parece estar más cerca de Talvi. La otra vez estaba escuchando algunos análisis que planteaban que Sanguinetti está recogiendo votos en la base más popular del Partido Colorado y que Talvi tiene de su lado o a sus espaldas al núcleo más culto, el ABC1 en materia económico, socioeconómica y cultural, el C2, esas capas altas, medio altas y altas de la sociedad colorada. ¿Es claro, así? lo que ocurre es que tenemos que ver en ese universo colorado que se ha achicado, bueno, cuánta base popular hay y cuánto es la otra base, claro, no tan popular. ¿Y qué pasa con Amorín Valle? Amorín Valle expresa un lugar histórico en la historia del Partido Colorado desde 1931, imagínate. La lista 15 se fundó en 1931. Unida primero a Luis Valle, después a Jorge Valle, bueno, es la 15. Pero... ¿No le da para superar a Sanguinetti todavía, no, a pesar de que Sanguinetti se ha manifestado mucho más débil en cuanto a lo que recoge de opinión pública a su favor que lo que se esperaba? No. Si no le ganó antes, ahora menos, y además hoy está teniendo que enfrentar una dificultad grande porque, y bueno, las encuestas, yo creo, algunas de ellas con error, porque decir que Amorín Valle y la 15 no tienen ni un 1% dentro de la interna colorada, bueno, es imposible, es imposible. Simplemente, y él lo ha dicho, simplemente... ¿Por qué se da eso dentro de las encuestas, Gerardo? Porque las encuestas en este momento orientadas a una elección en donde no hay voto... Hay una variabilidad, claro, muy imprecisa. Hay una variabilidad enorme, gigantesca, puede haber grandes sorpresas, aunque hay tendencias. Por ejemplo, si vamos al Partido Nacional, bueno, ese sí, entró de una manera y ya en las internas está revuelto, porque si Sartori... Sí, a ver. Ya, digamos, no es que gane, muy difícil que gane, pero si sale segundo, cambió el Partido Nacional, lo cambió en 6 meses, 7 meses, y lo cambió para complicarlo, Bueno, algunas apreciaciones. Beatriz Argimón, presidenta del directorio del Partido Nacional, dice en un mensaje que, bueno, no hay que tener muchas luces para entender que va dirigido a Sartori, que hay que cuidar la ética, que hay que pensar en el futuro del partido y en la victoria, pero no a cualquier costo. Eso lo dice Beatriz Argimón. Pablo Abdala, diputado de Asamblea Nacional, dice, ¿está comprometiendo Sartori la suerte del partido? No hay gregre acá, ¿no? Gandini también está hablando del daño que le podría estar haciendo Sartori al Partido Nacional, y esto pone en jaque al propio partido, ¿no? Sí, por ahí alguien se enoja cuando uno dice algo que rompe los ojos, que al que más perjudica el fenómeno Sartori es al Partido Nacional. Pero esto ya lo están diciendo los principales líderes del partido. Lo están diciendo, y lo están diciendo cada vez de manera más dura. Esta semana Larrañaga dijo, los blancos están en guerra, y Sartori practica una modalidad corrupta de hacer política. Bueno, son cosas muy fuertes. Son cosas muy fuertes, tanto como que se te apropien del eslogan de una campaña que llevó Larrañaga, convengamos que estuvo muy solo con toda la campaña de reforma constitucional. Remó y barrió arena en la playa. Resulta que hasta el eslogan. Bueno. Y ahora le quita el eslogan. Pero cuando sepamos el origen de las fake news contra dirigentes del Partido Nacional, cuando sepamos otras cosas que están por ahí... Todos dicen sospecho cuál es el origen de las fake news, pero no podemos, no tenemos elementos. Bárbaro, pero cuando se sepa todo eso, ahí se verá.
sospecho que va a haber cosas muy graves. Y después está... Pero por otro lado, perdón, Gerardo, que te abra esto, por otro lado, de otras tiendas, por ejemplo, Talvi plantea también la posibilidad de hacerle una denuncia a Sartori por la tarjeta Medic Pharma, porque dice que en la base del proyecto está la compra masiva de medicamentos a los efectos de abaratar costos, pero que hay una publicidad engañosa en los videos de difusión de Talvi porque él dice que los jubilados lo van a tener gratis. Entonces Talvi también está planteando una guerra contra Sartori. Por supuesto, forma, y además está marcando perfil. Claro. Porque Sanguinetti tiende a, no hablemos de Sartori. Y Amorín Valle habla, pero menos. Talvi fue durísimo, ya desde el arranque. Cuando se planteó aquella promesa de los 100.000 los 100.000 empleos de trabajo, bueno, claro, de inmediato, y cuando ahora se plantea lo de la Medic Pharma, bueno, y eso yo creo que consolida la figura de Talvi en el sentido de una figura de renovación. Haceme un paneo del Frente Amplio porque nos tenemos que ir. Sí, el Frente es el que ha tenido una campaña que a veces parece casi pactada, porque entró de una manera y parece que va a terminar de la misma manera, con muy pocas sorpresas. Y el candidato que era el candidato que prevalecía, era el favorito, bueno, termina siendo el favorito, salvo que tengamos algunas sorpresas el domingo 30. Es una campaña no va a haber modificaciones grandes, muy compartimentada. Pero donde sí puede haber sorpresas, no tanto en esta elección, pero sí de cara a octubre, es en la franja de los partidos chicos, de los partidos menores. Claro, ¿qué pasa con los votos de Manini Ríos, por ejemplo? ¿Para dónde van? Claro, porque acá el 30 no va a haber muchos votos de los partidos menores. ¿Por qué? Porque no tienen disputa. Claro. En el Partido de la Gente hay... Partido Independiente, no hay disputa, claro. En el Partido de la Gente hay dos candidatos, pero es meramente formal. Saludo a la bandera. Sin embargo, en esos 4 o 5 partidos, porque acá ya incluyo al Peri, tal vez tengamos la llave del próximo gobierno. Y en octubre, de cara a octubre, pueden haber sorpresas muy grandes, porque pueden tener un margen de votos que hoy ni siquiera sospechamos. Se hablaba de que un 10% más menos podía orientarse en esa franja. Si estamos hablando de un 10% del total de quienes van a votar en octubre, estamos hablando de 10 diputados y de 3 senadores. O sea, en la interna no se define el gobierno, pero se orientan proyecciones sobre cómo va a quedar el mapa de gobernabilidad a partir del Parlamento que va a ser electo en noviembre. Y a partir del 30 de junio van a quedar 3 meses solamente. Una campaña rara, una campaña con hechos inéditos, con grandes signos de interrogación, pero también una campaña corta. Y una campaña en donde, en un momento difícil, que se va a consolidar en el próximo periodo, el país se define su formato de gobierno y quiénes van a gobernar.